Ay, hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe. ¿Cuántos lunes en tu cuerpo? Pero todo. Lunes que me despierto con ustedes. ¿Tenés todo el lunes adentro? Pegado, que termosellado está. Adriana Aguirre, Bandana, Cacho Rubio, Carmen Barbieri, CH, Chota, Chespirito de Brito, Ángel 10, Maradona, F de Ricardo Farro, Monifarro. La peluquita Monio. La peluquita Monifarro. Dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. Guido Su, ese es el mejor. Ay, se viene la Navidad, me estoy haciendo un vestidazo, no sé por qué. Ay, ¿en serio? Vestidazo. Me encanta. Vestidazo. ¿Entallado? Con campana. Ay, pero ¿quién soy, chicos? Soy la Barbie, la maestra del glamour. Te lo enseño todo a vos. Alta campana. Pero plato. Sí, porque ahora te voy a contar todo a vos, yo dorada de famoso listo. El globo, el coso globo. Siempre me acuerdo de Lizzy con el vestido globo. No, globo no, campana plato. No, pero me acuerdo de Lizzy porque estaban con el viejo, con el viejo mujer. El viejo. No, cuando le pegaban al viejo mujer. El viejo mujer. Me voy a hacer un vestido campana plato rojo gigante, con mangas así barroquísimas, mucho. ¿De qué color? Rojo. Porque yo quiero mandar una tarjeta de Navidad a todos. Y me voy a disfrazar, un vestido de Navidad con copa de champán en la mano. Y ¿Qué peluca hay? Me voy a hacer un pelucón. No, Monifarro ahí no va, me parece. No, peluconazo rubio. La mamá de la Nana Fine. Así mismo, mucho batido, y mucha joya. Y de joya directamente, como no vi nada grande, agarré las bolitas del árbol de Navidad, las plateadas, y me hizo un collar todo. ¿Haciste uno con huevos ¿De qué? De marido. Qué rico sería. No, tengo miedo que me dure y yo me lo lleve a la boca, Elizabeth, por favor. Le podemos agradecer a Mirta Wong. Qué amorosa este llavero que amé. Es hermoso. Lo adoré porque es un cactus. Es un cactus con una tela que me encanta porque es una tela linda con cactus y con flores y con todo lo demás. Hermoso. Y aparte es enorme. Amo encontrar el llavero. Vos sí que entendiste todo, Mirta Wons. Desde que hacía las clases de teatro con los titulares de la revista, de Revista Pronto, sí, ya entendió todo. Y haciendo un llavero así de grande, entendiste más todavía. Me la encontré la semana pasada a Mirta y está haciendo unos almohadones abrazables. Ay, me encanta. No, divinos. Unas cosas divinas. Gracias, las promociones y muy buen gusto. Divino todo. Chicos, hoy les tengo que contar un Barbie Piña Furia porque yo estoy investigadora total. Y estoy investigando también mucho sobre la comunidad LGTB y eso a mí me apasiona. Me trajeron un libro que se llama Maricones de Antaño, que ya me lo pongo a leer esta tarde. ¡Qué lindo! No sé de qué habla, pero me lo trajeron. Me busques, ¿Y de qué va a hablar? De maricones va a hablar. De putos de putos históricos. De putos históricos desde que la tierra estaba caliente hasta acá. Porque el vaputés existió siempre. Tanto que Laura Dillon era una niña muy especial. Ya de chiquita nació en 1915. Y fue criada en una familia aristocratiquísima, pero lo que más se te ocurra en aristocracia en Inglaterra. ¡Buah! Tremenda. Pero bueno, la madre se había muerto y estaba criada por unas tías solteronas puritanas solteronas, concha seca. Las conchas secas son las de toda la zona de ahí de Arroyo, son de Arroyo Seco, pero cruzando, son de Concha Seca, un lugar lindísimo, precioso. Imagínate esas tías solteronas concha seca con una chica que se está autopercibiendo hombre en 1915. No, qué fuerte. No lesbiana. Y qué loco que la chica se lo pregunte, porque viste que había cosas que uno en determinada época ni te las preguntabas. Sentías que eras un sapo de otro pozo, claro, pero ni la cabeza se lo permitía, ni el corazón se lo permitía. Y no había ningún par, ¿te imaginás? Ya en mi época yo no tenía un puto cerca cuando era chico. ¿Te imaginás en esa época? Por favor. Siempre hay que tener un puto cerca. El puto cerca para sentirte un poquito de identificación
y acá estoy, no estoy sola en el mundo. Bueno, él no coincidía con lo que quería, el cuerpo no coincidía con lo que ella quería hacer. Tuvo una infancia con las tías, aparte, Concha Seca, re locas. Ella quería invitar a las amiguitas a la casa. No invites a nadie, que se te van a reír de vos. ¿Qué bajó? Se iban a reír. Porque era medio masculino, ya se cortaba el pelo, se usaba, se ríen de vos, esas criaturas del demonio, papá. Y ella ya en un momento ya se cansó de todo esto y empezó a masculinizar su apariencia, vendándose las tetas. Como todas las chicas que empiezan a autopercibirse que no son... Cuando te empiezan a crecer directamente, que te da esta vergüenza. Y dices, ay, no quiero tener estas tetas. No. Y entonces se las empezaba a vendar hasta que una compañera del colegio le dijo, nena, no te las aprisiones tanto porque te va a traer cáncer. Así le dijo, una malísima, que directamente optó por cortarse pelo y vestirse de varón y listo. Con 15 años, después de que tanto la bulineaban, le decían de todo en la calle, los chistes, porque no vivía en una ciudad, vivía en una de las campiñas inglesas. En Concha Seca. Localidad de Concha Seca, una campiña hermosa. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, claro. Entonces, nada, ella quería hacer caso a lo que ella sentía. Ella que sentía odio a los chicos que sienten. Sienten mucho. Me tocó un pibe que siente, por Dios. Tanto, que tanto de hombre estaba en la calle que en la campiña ya directamente ya le hacían chistes. ¿Qué hizo? ¿Qué? Me voy, yo soy brillante, soy romántica, soy buena estudiante y me ¿Dejó Concha Seca? Dejó Concha Seca. Dejó el condado de Concha Seca. Hermosa, y se fue a un paraíso donde le esperaba todo, que era la ciudad de Oxford, que no sé dónde está muy bien, pero me suena a como dije, si dijeras Londres, Oxford, algo muy... De ahí vienen los pantalones. El pantalón ancho. Y ahí seguro que lo hizo... bueno, ella ahí... Menos mal que se frenó, pues ya iba con la cabeza a otro lado. Menos mal que frenó. Pero solita está aprendiendo a frenar. Tenía ahí, en Oxford directamente alivió la pacatería, el puritanismo y todo eso. Seguía con el pelo corto. Pero hubo su nombre, Laura Dillon. Laura Dillon, después se puso Michael Dillon, que nombre de actor. Entonces en un momento dijo, bueno, estoy acá, no hay pacatería, no hay puritanismo, pero ¿qué hay en una ciudad que no es tan woman friendly, que no son muy amigos, no eran muy amigos de las mujeres? El machismo estaba totalmente en auge, no querían saber nada. Pero ella, bueno, no tuvo miedo, vivir en Oxford fue difícil, pero tuvo momentos feos. Como vos pronunciar. Pronuncio feo. Considerando que era raro, torta. No feo. No, es raro, no me sale. No me sale. Y entonces empezó a ir a los bares gays. Directamente ahí había bares gays. Entonces fue a los bares gays y tampoco le gustó. No le gustó. ¿Ella quería ser un varón? Ella quería ser un varón, porque las que se le acercaban eran las mujeres que la querían como mujer. Y yo no soy mujer. Yo soy varón. ¿Ella quería comerse una nena? No, él quería comerse una nena, pero que la nena no la trate como si fuera una mujer. Si no quería ser entonces percibía varón, punto. Lo tenía re claro. Varón, pero la necesidad ante todo de ser ella es decir él, o sea, un hombre ante todo. Ella quería ser un tipo. El mundo, ella se destacó mucho en el deporte, hacía remo. La espalda. Mirá lo que soy. Los hombros que tenés, Laura, por favor. Mirá que es Laura. Mírame. Premios, te ganaste un montón de premios. La Federación Deportiva la tenía en alto. Era conocida por aristocrática y conocida porque era una figura del deporte. Bueno, se destacaba en el deporte. Laura en realidad era Michael ya en esa época. Ni se conocía en esa época ni nada de transexualidad, ni disforia de género. ¿Cuánto? 1920 y pico. Claro. No existía. Entonces los 20 fueron bastante libres, ¿no? Libres, pero para decir que tenías una condición distinta era medio heavy metal. Entonces Laura en un momento era muy estudiosa, empezó a estudiar medicina y sabía mucho de química y se puso a averiguar todas las transformaciones que uno podía hacer con elementos químicos en el cuerpo. Dios mío. Y eso se llamó
hormona. Y en 1939 fue a consultar a un médico que le dijo, bueno, te doy unas hormonitas para que te vayas acondicionando el cuerpo, y directamente no le daba resultado, no le dio la tecla. Entonces ella, como loca, dijo, me robo sabía que iba a terminar así porque está nerviosa. Porque quiere hacerlo divino. Pero que tenés que tomarte algo antes de venir. Me lo tomé, pero me tardó dar en efecto. No, está bien, me lo seco con la remera, ya está, listo, ya está. Bueno, no traigan nada. Un hinchado. Me saco la remera, mirá. Tiro toda la... ¿Qué hace? No se asocia, gorda. Tiró toda el té arriba de la computadora. No, te digo la verdad. Y si no lo yo ya sabía que iba a terminar así, porque pero la veo que está nerviosa. Bien, pero vos la viste. No, lo sé, la estoy olfateando. La olfateo. Bueno, yo pensé que veníamos bien. No, viene. Viene mal llevada, mira la cosa. Mira todo lo que está echando. Deja, no te preocupes, mientras que anda hasta que termine, está todo bien. Bueno. Entonces, nos pones mal, bárbaro. Y en un momento estaba como loca, que quería ella, estaba loca, tomó hormona, convirtió el cuerpo en lo que quería, se avaronizó hasta la barba. De varón. Hasta la barba le creció todo. Mira qué bien, consiguió entonces con las hormonas. Con las hormonas consiguió. ¿Y por qué se vio el carajo, dijiste? Cuando tiraste todo. No, porque no sé, porque se me fue el carajo. Inventaste, bien. Entonces, no, sí, gracias por estar atenta, querida. Muy atenta. Entonces, en un momento dijo, se fue al carajo porque dijo, este doctor no me está dando la tecla, no me está dando la hormona que necesito. Y le robó parvas de hormonas y se las llevó. Y ahí, era un dato muy no era menor. Y gracias a eso se convirtió en un señor barbado, divino, que empezó a vestirse con trajes de pana, relojes colgantes. ¡Qué elegante! Un gentleman, y la plata le daba todo eso. Fumaba en habano, iba a las reuniones, pero no tenía sexo con nadie. Y porque él cuando se bajaba no tenía pito, o sea, ahora de clítoris grande. No tenía pito, y eso pero fue... el clítoris grande da como pene chiquito. Clítoris colgante. Que siempre el clítoris es lo que se convierte en pene después. Chicos, él se llamó de ahí en más Michael, y él no estaba conforme con eso, él quería pene. Quiero pito. ¿Así gritaba el mismo? Sí, quiero pito. Quiero pito. Y se contactó con un doctor, el doctor Shields, que era un médico de la época, ¿viste cómo pronuncio? Sí. Era un médico de la guerra, de la época de la guerra, que recomponía a todos los soldados que venían de la guerra destruidísimos. Entonces le dijo en un momento, me sobra un pito. No me lo recondiciona. No, me sobra una vallaina. ¿No me la reacondicionaría en pito? Y el doctor le dijo, mira, estoy ocupado con todos los soldados en este momento, venite en 2 meses y te atiendo. Estoy armando cuerpos. Estoy armando cuerpos. Que es mucho más importante que lo tuyo. Tu pito, mi amor. Recompuso a todos los soldados y lo ayudó. Lo ayudó tanto que le hizo una doble mastectomía, le sacó los pechos y le hizo un pene en estado de semierección. Todo el tiempo duro lo tengo. Todo el tiempo casi duro. Ahora, semierección es una cagada cuando lo necesitas para hacer pis, supongo yo, pero es un problema cuando lo necesitas para coger, porque tampoco entra. Porque tampoco, es la boba. La boba. Creo que la boba. ¿Viste cuando estás en la mano? No sé ustedes, pero ¿viste cuando estás en la mitad que todavía no termina de crecer del todo? Sí. Es que hay que ponérselo adentro y que crezca adentro. Claro. Que el nene crezca en el nido. Imagínate. Y sí, porque si no, no hay manera. No hay manera. Como puedas con los dedos. Usted sabe, Elizabeth. Encima, imagínate el bulto que le hacía el estado de semierección. Si yo andaba caminando por la calle, le hubiera estado mirando como loca el bulto a la Michael Dillon. ¿Cómo logra después sostener tanta promesa? Eso ya, no sabemos cómo lo hacía en esa época. Ahora, qué necesidad de ser varón, pobrecita, mi amor, porque, digo, no sabés si te va a terminar sirviendo ese pito, pero la necesidad de sentirse completamente un hombre. La necesidad y la contentura, la alegría que tenía, que fue lo del hermano, que lo detestaba. Disculpame, tengo una pregunta cortita. ¿El pito vino con huevos o sin huevos? No. Hacémelo y seguro que alguna bolita le pusieron, alguna canica le pusieron colgando. No sé, esas operaciones eran muy raras, ¿viste? Eran 1900, casi 48, 49. Entonces, bueno, estaba tan contento que se fue a ver al hermano. Mirá lo que tengo. Soy varón como vos. Y el hermano, que lo detestaba de la vida, dijo, no, mi amor, esto es una vergüenza para la familia. Una aberración. ¿Cómo vas a abrir una familia aristocrática ahora que sos
los hombres. Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? Vas a firmar todo, vas a decir que no sos de esta familia, no. Vas a decir que vas a renunciar a la herencia. ¿Por qué? Y ahí te vamos a tratar bien, le dijo el hermano. ¿En serio? ¿Qué hermano de mierda? Hermano de mierda. Y ahí conoció, porque él escribía todos tratados y cosas sobre la disforia de género y todo en esa época, la transexualidad, y se encuentra con una chica que se pone de novio, que es una señora que se llama Roberta Cowell, que era un hombre que se quería hacer mujer. Y los dos encontraron su alma gemelas y estuvieron de novios. Él la operó a esta mujer, le hizo la operación donde le sacan los testículos y nada más, y su médico, el que lo hizo a él, le terminó de hacer una vagina divina. Esta mujer ya estaba contenta de la vida, no tuvieron sexo porque él no tenía sexo, era medio cabezón la Michael Dillon. Entonces en un momento dice, bueno, la Roberta Cowell lo deja y dijo, me voy. Y vendió y vendió su historia en los Estados Unidos como una de las primeras que se había operado. Entonces, esto me toca de cerca, dijo la Michael Dillon. Si esto se entera toda Inglaterra, soy un quemo y voy a salir en todos lados. Y huye en un barco y se hace médico de un barco y recorre todo el mundo. Cuando dice, bueno, esto está todo tranquilo, vuelvo a Inglaterra. Cuando vuelve a Inglaterra, lo descubre un periodista, donde arma un escándalo tremendo. El doctor Michael Dillon es transexual, tremendo. Déjalo vivir. No lo dejaba. ¿Por qué no dejan vivir a la gente? En esa época era el run. Te imaginas que no había nada, no estaban intrusos, ni Los Ángeles de la Mañana, eso era como anillo al dedo. Entonces en un momento ya se olvidaron y dijo, bueno, yo como la verdad me estoy dedicando a la filosofía oriental y esta vida en Inglaterra no me va más, me voy al Tíbet. Así, este hombre trans se fue al Tíbet y explotó en todos los diarios, y la filosofía oriental le encantó. ¿Sabes que en toda esta historia que estás contando no hay un amor? No hay amor. No hay amor a sí mismo, amor a sí mismo, a lograr hacer aquello que yo quiero ser. Y nada más. ¿Qué poco amor les parece? Es mucho amor ese, pero amor carnal no hubo. Se fue a la India, se hace monje budista, regaló toda su herencia a la gente. Quedó solo. Estudió meditación. En la India fue traicionado también, porque una maestra budista envidiosa de la vida dijo, mi amor, este señor es un miembro del tercer sexo, así que con nosotras no puede, mucho insight, mucho budismo, pero cuando se trata son todas humanas como en todo el mundo, si te tienen que matar al frente. Entonces fue rebautizado como Jivaka. ¿Cómo? Jivaka. Le pusieron Jivaka. Pero bueno, también ¿Por qué Jivaka? No tengo la menor idea, pero es un nombre budista, un nombre... pensé que era un nombre que determinaba algo, no que era un nombre. No. Dillon escribió sus memorias, le dieron un lugar, así como de última, te vamos a mandar a un monasterio perdidísimo en el Tíbet. Se fue como transexual, ahí te van a aceptar como tercer sexo, transexual, lo que quieras, y aceptó la humillación de ser tratado como un nenito de 10 años, como si fuera... ¿Por qué? Hubo un aprendiz, por ser transexual. El budismo no es tan abierto y tan sentimental y tan insight como dicen. Entonces él se fue ahí y estuvo 12 años y estuvo 3 años más viviendo en el Himalaya como un transexual más, no como un hombre más. Entonces, bueno, vivió con las ovejas, vivió en los bosques minerales y vivió en la pobreza total. Dejó todo por ser quien era, ser lo que quería, un hombre. Y ahí tenía razón Elizabeth. Por amor se hacen todas esas cosas. Por amor a ser quien querés ser. Muy bien. Así que una vida maravillosa que terminó joven, a los 47 años. No se sabe en qué condiciones murió, pero murió en 1962. Su valentía lo convirtió en un hito en la historia y un referente para los que buscaban su verdadera identidad. Esto sirvió para que todos los de la época se fijaran en Michael Dillon. Y si él pudo, nosotros también podemos. ¿Le gustó?
Me encantó. Hermosa la historia. Una hermosura. Y no limpiaste la maquinita. Limpiarla, por favor. Ay, tenés razón, me quedó liquidito. Gordo sucio, chicos. Bueno. Qué gordo sucio. ¿Qué más va hoy? Gordo sucio. Gordo. No, puto no, porque me gusta. No, nunca te dije gordo puto. No digas cosas que yo no dije. Qué gordo sucio. Decime gordo puto. No. Sí, decime gordo. No te voy. No. Gorda puto sí, decime. Sí, gorda puto sí. Me encanta. Quiero saber qué vas a poner. Un tema hermoso que hace mucho que no pongo Amor de Hombre. Ay, Amor de Hombre de las mocedades. Que me encantan las mocedades y Amor de Hombre. El amor físico que no dio Michael Dillon lo da Mocedades en este tema. Y vamos cantando todos a coro este tema precioso, Amor de Hombre, ¿no?